Seguimos con más acá y como mencionábamos hace un rato está con nosotros Frank de Lima, ex ministro de Economía y Finanzas de la gestión pasada, quien sabe perfectamente y conoce de primera mano por lo que debe estar pasando Fernando en este momento. Así es, Iván. Ministro, bienvenido. Gracias. Bueno, venía esta mañana invitado por Fernando a conversar sobre el panorama económico, dado que CEPAL la semana pasada y el MEF rebajaron su pronóstico, su estimación de crecimiento económico de Panamá para este año. Sin embargo, lo que vivimos hoy es una sensación de déjà vu, sí, porque lo que está viviendo Fernando lo viví yo un 11 de mayo del año 2015, lo vivió también la ex viceministra de Economía Gladys Cedeño, que a ella la fueron a buscar en su lugar de trabajo, la Autoridad Marítima de Panamá. A mí me fueron a buscar en mi residencia, yo estaba ya en mi oficina. Y como se ha dicho anteriormente, aquí de verdad hablamos que Panamá es un país miembro de la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Sin embargo, los derechos humanos se están violando todos los días. Igual que Fernando, a mí jamás se me citó. No hubo una notificación previa de nada. Mi abogado estuvo el viernes, el 11 de mayo cayó casualmente un día lunes. Mi abogado, igual que Ángel Calderón, dijo, estuvo un viernes en la fiscalía diciendo, soy representante del señor Frank de Lima. Sé que su nombre está mencionado en el expediente. Si requiere la presencia de mi cliente, con mucho gusto lo hago ya. No, y la fiscal primero ni le dejó ver el expediente. Y después giró la orden de conducción, tal como han hecho con Fernando. ¿Quién era la fiscal, Tania? La misma, Tania Sterling. Tania Sterling. Y lastimosamente me duele decir lo siguiente, lo que ha sido la experiencia, que las personas que son conducidas, ya su suerte está dada y lo más seguro que, y espero que esté equivocado, que Fernando se le va a ordenar una detención preventiva, tal como ha ocurrido con todas las otras personas en los casos que lleva adelante el Ministerio Público, que son conducidos para rendir indagatoria cuando, como dijo el ingeniero Blandón, lo normal es que te citen o te notifiquen para que uno se pueda preparar, primero saber de qué lo están acusando uno, y dos, para que entonces uno pueda llevar las pruebas también, sustentando la posición o la defensa de la persona. Claro, el derecho a la defensa que debe tener todo ciudadano. Porque estoy seguro que si a mí me hubieran notificado, me hubieran dado una semana por lo menos para preparar mis alegatos, que de igual manera los presenté posteriormente, lo más seguro hubiera quedado detenido, pero por lo menos hubiera quedado plasmado en el documento que se hubiera hecho público la posición mía ante los señalamientos que se estaban dando. Y otra cosa que estamos viendo aquí es que las fiscalías no tienen el personal técnico que se requiere para temas como este tema que se está investigando a Fernando Correa, que es un tema que tiene que ver con el sistema bancario, con un préstamo que dio la Caja de Ahorros, cuyo ente supervisor es la Superintendencia de Bancos. Y llama la atención que la Superintendencia de Bancos no ha hecho ni un señalamiento de un manejo indebido en el proceso del préstamo que se le dio al consorcio que estaba construyendo el Centro de Convenciones Amador. Sin embargo, el Ministerio Público sí está levantando una investigación sobre un caso, según lo que yo he leído en los medios de comunicación. El préstamo fue cancelado y todos los intereses fueron cancelados. Entonces, ¿dónde está la lesión patrimonial que puede llevarse a un peculado? Y también es de conocimiento público que el dinero es fungible, y uno ve la experiencia en el sector bancario que muchas veces empresas piden un préstamo en una institución financiera, por ejemplo, una línea de crédito para pedir una mercancía, y usa esa plata para pagar otro préstamo, pero al final de cuentas lo que le importa al banco es que el cliente le cumpla con la deuda y le pague lo que se debe. Y si se le cumple como debe ser, al final del camino no hay ningún delito. Entonces lo que uno ve en algunos medios es que están diciendo que la plata no fue usada para el propósito del préstamo, sino fue usada para otras cosas, pero al final eso amerita una detención, como tiene el señor Arosemena y el señor Francolini, y una conducción como han hecho con el señor Fernando Correa. Para mí es un tema administrativo. Entonces no entiendo el porqué de llevar elevar el nivel de persecución como está haciendo el Ministerio Público con este caso. Obviamente hay rumores desde hace tiempo de que quieren cerrar los medios Next y EPASA, y no sé si esto es un primer paso hacia eso. Y de verdad, estas cosas que ocurren hoy día tienen un impacto en la economía. Llama la atención, ministro. Porque
créeme que el empresario local o extranjero que está viendo esto ya comienza a dudar. Panamá es seguro para hacer una inversión, y creo que la persecución que ha habido con los exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, de cierta manera, han tenido impacto negativo en lo que es el desempeño de la economía panameña. ¿Por qué? Primero porque la seguridad jurídica. Ajá. El empresariado o el inversionista ve, en el caso, por ejemplo, de José Raúl o el mío, que por temas administrativos fuimos llevados a una detención preventiva, y posteriormente, cuando sale a la luz pública nuestra defensa, la gente comienza a decir, ¿y por qué estuvieron detenidos Frank de Lima y José Raúl Mulino, para mencionar también Oscar Osorio, para decir algunos nombres? Y también los funcionarios que hoy día están de ministro o director de entidades públicas tienen miedo de firmar más de 3 cosas porque se ven en el espejo nuestro y claro, dicen, yo no quiero estar subiendo o bajando escaleras en el mejor de los casos, o detenido en el peor de los casos posteriormente al año 2019. Así que yo creo que el actuar que ha llevado adelante el Ministerio Público también ha perjudicado la actual administración, porque es natural que los que están sentados hoy día en los puestos que estábamos nosotros anteriormente tengan miedo por lo que puede pasar hacia el futuro. Hay quienes todavía niegan y rechazan de que en este país existe una justicia selectiva. Sí la existe, sí la hay. Estamos viendo casos evidentes, muy claros, de funcionarios de esta administración. Yo lo mencionaba hace un ratito. Sí, que han sido citados en algunos de la sus ex viceministra de Desarrollo Social, el exalcalde Bosco Vallarino, también el único que quedó detenido fue Candín Cárdenas, que estuvo un mes y ya lo soltaron. También el vocero Grimaldo Córdoba, que se hizo pasar por médico, ya tuvo un fallo, no va a pasar un solo día en la cárcel. Pero Sin embargo, vemos... Pero no fueron conducidos tampoco. Tampoco. Todos los que han sido conducidos son exfuncionarios del gobierno anterior. Y también tú ves casos donde las personas tienen la misma responsabilidad, sin embargo, se le aplica diferentes medidas cautelares a uno. Uno se lo detiene y otros le dan país por cárcel. Entonces, por eso uno comienza a pensar, ¿la justicia es selectiva o se le trata a todos por igual en este país? La respuesta es no. Obviamente, los que son de oposición tienen un tratamiento diferente a los que son del gobierno hoy día. Y eso es innegable, según lo que hemos visto en el actuar del Ministerio Público en los últimos 2 años. Pero en este caso no hay justificación por los hechos que hablan todos los abogados. Han dicho que no hay lesión patrimonial, inclusive que la caja de ahorros no es querellante ni siquiera. Entonces realmente lo que se puede percibir es lo que se le está haciendo es una lesión, una grave lesión a la libertad de expresión. Inclusive veíamos en los medios que ya la Sociedad Interamericana de Prensa, que tuvo su asamblea en México, ya nos está mirando, ya está viendo que hay una situación preocupante en cuanto a la libertad de expresión. Sí. ¿Qué opina usted sobre eso? Es que, como usted acaba de decir, en base a qué están conduciendo a Fernando Correa, si ya lo que se ha expuesto ante la opinión pública en los diferentes medios de comunicación de un cuestionamiento a un préstamo que al final de cuentas fue cancelado en su totalidad y se pagaron incluso los intereses, por ende no hay una lesión patrimonial, amerita este tipo de conducta de llevarlo así, conducirlo de su puesto de trabajo. Exacto, ese es el punto también. Y tener al presidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorro detenido, igual que el subgerente de esa institución. Y estas decisiones, por ejemplo, de aprobar un préstamo, es una decisión que se toma por el Comité de Crédito y también toda la Junta Directiva. Entonces hay que ver si otros miembros de la Junta Directiva también son conducidos a rendir declaración indagatoria como ha sido Fernando. Y lo que te lleva a pensar es que esto no es un tema del préstamo de la Caja de Ahorros, sino es un tema que va más allá. Y ojalá que esté equivocado, pero todo indica que sea así. Por supuesto. Y la forma en que han sido conducidos, como una vez más lo recalcamos, porque ambos, tanto el señor Francolini como nuestro compañero Fernando Correa, no estaban fuera del país, están en su área de trabajo, como vimos hoy al compañero. Es que Lourdes, aquí se está abusando con el tema de la detención preventiva. Y la ley es clara cuando amerita una detención preventiva. Y muchos de nosotros que pasamos un periodo de tiempo en prisión, y lo que pasó la semana pasada y lo que está pasando hoy,
ninguno cumple con esos requerimientos, ni uno es riesgo de fuga. Todos han estado aquí, Fernando está todas las mañanas en este noticiero. Ninguno tiene la posibilidad de destruir evidencia, porque si estamos hablando de un préstamo que otorgó la caja de ahorro, en este caso, del caso de Fernando, toda esa documentación está en la caja de ahorro. Entonces, ¿qué documentación puede destruir él que no tenga ya el Ministerio Público? Y obviamente el arriesgo familiar, etc. Entonces, Panamá es el país con mayor porcentaje de detención preventiva en el mundo. Y es algo, obviamente, después de la experiencia que yo viví, que he estudiado, y es algo que nosotros no podemos permitir si nosotros queremos tener un país con paz social. Porque la detención preventiva no solo se aplica a exfuncionarios del gobierno anterior, sino a todo el panameño común y corriente. Gente que por supuestamente llevarse un celular pasa 3 años en la cárcel y después son encontrados inocentes. Entonces, ese daño que se le causa no solo a la persona, sino a la familia, a los hijos, a la esposa, a los padres, es un daño que es difícil calcular, y ese es el daño que le estás causando con esta detención preventiva a miles de panameños. Hay casi 17.000 panameños detenidos hoy día, los cuales más del 65% no han sido condenados. Ministro, a pesar de que él lo niega e inclusive sacó un comunicado, que yo creo que ese comunicado lo que hizo fue echarle más leña al fuego, como se dice, el diputado Popi Varela habló en la convención del panameñismo sobre ofensiva democrática. Inmediatamente se da lo de Ricardo Francolini, presidente de esta empresa, su conducción y posterior detención preventiva. Ahora vemos lo de Fernando. En el comunicado que él sacó hablaba de que la ausencia del expresidente Martinelli aquí en Panamá era lo que estaba provocando que todos sus seguidores y sus familiares estuvieran pagando las consecuencias. ¿Cómo reacciona usted a estas declaraciones de Popi Varela? Bueno, de verdad no entiendo el trasfondo del mensaje que quiso mandar el diputado Varela. Yo creo que y parecía como una confesión hasta cierto punto de que inocente justo está pagando por pecador. Así es. Entonces, si el problema que tiene el gobierno es con el expresidente Martinelli, ¿por qué entonces tiene que involucrar a gente de su entorno que no tiene nada que ver? Entonces, parece un problema personal que entonces lo han llevado a detenciones o actos contra la libertad de diferentes personas. También dijo el diputado Varela que el gobierno se iba a defender ante los ataques o los cuestionamientos que hacían los diferentes medios de comunicación o los partidos opositores. Yo creo que en una democracia la oposición juega un importante papel de ser un contrapeso contra el gobierno. Y no debemos temerle al debate. Si el gobierno no está de acuerdo con una acusación que está haciendo la oposición, bueno, hagamos un debate sobre eso. Pero pareciera que el gobierno tiene el epidermis muy delgado y no aguanta las críticas. Y vemos la actuación de algunos funcionarios en las redes sociales cuando se les cuestiona. Yo creo que ser funcionario, ser gobierno, involucra también tener que tener la piel gruesa y aguantar las críticas y los ataques que se te hacen. Eso es parte de la realidad política de nuestro país, y ojalá que no sea que para callar a las críticas que le están haciendo el gobierno se está llevando a usar al Ministerio Público como ente perseguidor para silenciar a los críticos del gobierno. Y a mí me llamó mucho la atención también, ministro, el hecho de que no les haya importado venir a buscar a Fernando en medio del noticiero. O sea, la opinión pública y las reacciones que se vayan a dar no van a ser las mismas, y el impacto tampoco creo yo que va a ser el mismo. Al final de cuentas me parece abusivo, pero el hecho de que lo hicieran durante el propio noticiero es como, no me importa, me da igual si están al aire en este momento y la gente se va a enterar inmediatamente de lo que estamos haciendo. Y la palabra famosa, es la percepción que a mí me da el actuar. Y aprovechándose también, Iván, que estábamos al aire, estamos en vivo. Exacto, a eso me refiero. Es como si quisieran hacer un show de lo que estamos haciendo, estamos trabajando. Pero lo que a mí más me da miedo, y lo digo de esta manera, es sumamente preocupante. Y lo que más me preocupa es que no les haya importado. No les importó el hecho de que Fernando estuviese en medio de este noticiero con todos nosotros,
inclusive preparado para la entrevista que para se entrevistar al interrumpió señor de Lima. casualmente, era la del ministro Frank de Lima. Sí. Esa era la entrevista que venía en el momento en que estos funcionarios de la policía llegaron a buscar y a conducir a Fernando. ¿Qué mensaje le están enviando a la opinión pública, como tú le Yo estás no diciendo? sé, yo creo que el mensaje es, Ante los tenemos hechos. el sartén agarrado por el mango y no nos importa lo que piense nadie en este país. Porque yo, en caso tal, hubiera sido un poco más prudente. Porque yo creo que fue hasta imprudente hacerlo en medio del noticiero y sin importar las consecuencias y las opiniones que esto pudiera generar. Yo lo veo de esta manera. Yo y no sé, totalmente innecesario. yo no sé también. si ustedes lo ven de esta manera. Obviamente, a esto le agregamos el hecho de que es una conducción catalogada por muchos como arbitraria, porque ni siquiera hubo una notificación previa, que es lo que se debe hacer en medio de un proceso de este tipo. No la hubo. Entonces yo, honestamente, Pero no sé. no es la primera vez. No, no. Recordemos lo que le hicieron a Alejandro Garús y a Gustavo Pérez también. Fueron a las 5 de la mañana a tumbarles la puerta de la casa. Incluso se metieron en la casa de la mamá de Gustavo Pérez, que es una señora que tiene más de 80 Es cierto, años. con medios de comunicación grabando todo lo Entonces, que pasaba. Yo creo que es más una intimidación que quieren hacerle a las personas. Y una de las cosas que iba a decirle a Fernando dentro del concepto de análisis económico es que el país va por el camino equivocado. Y vamos por el camino equivocado en todo sentido de la palabra. El sentido económico, el sentido de seguridad, el sentido de la justicia. Claro. La libertad de expresión. Ahora, yo no recuerdo... Y ojalá que el gobierno pueda recoger, porque el mensaje que se está mandando hoy, se ha mandado en los últimos 2 años, es un mensaje muy peligroso. ¿Qué va a pasar al futuro? Ministro, venimos de hace 2 años diciendo ojalá el gobierno recapacite, ojalá ¿Qué? el gobierno aquello. ¿Qué va a pasar en el 2019? Bueno, El país no aguanta esta persecución, esta sed de venganza, porque nos está afectando a todos. por supuesto. Por supuesto. Bueno, Ministro, muchísimas gracias. Gracias por, Gracias a ustedes por por la su, oportunidad por de su estar. presencia acá y compartir con nosotros en este momento, pues, lamentable para todos nosotros aquí en Next, y yo creo que también debe ser lamentable para todos los gremios periodísticos de este país. Como dicen por ahí, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. A mirarse en este espejo, señores, porque hoy somos nosotros y mañana puede ser cualquier otro medio de comunicación.